Seguimos adelante en la edición de hoy de Meridiano 64. Vamos a recibir a nuestra primera invitada, la senadora nacional Laura Rodríguez Machado, senadora de Cambiemos. Vamos a ver por qué hay que votar a Macri, cuáles son las propuestas de campaña. Vamos a hablar del armado político. Prontamente vamos a tener definidos ya los candidatos a diputados nacionales también. Laura, buenas noches. ¿Cómo le va? ¿Qué tal? Muy buenas noches y gracias como siempre por la invitación. No, por favor, gracias a usted por llegarse. Bueno, a ver, ¿por qué, digamos, habría que votar nuevamente a Mauricio Macri, la gente que lo ha hecho, nuevos electores, la oferta política y cómo se le explica, ¿no? las razones? Bueno, los cordobeses creo que tenemos muy presente todo lo que significa para Córdoba el nombre de Mauricio Macri. Recordemos que el anterior gobierno de Cristina Fernández de Kirchner nos sacó el 15% de coparticipación. No bien asume Macri, hay una resolución de la justicia y en breve se devuelve ese porcentaje que permitió que Córdoba tuviera los recursos que nunca tuvo. No solamente que se devolvieron, sino empezar a cobrar religiosamente nuestra coparticipación. Los cordobeses tenemos muy presente que gracias al presidente Mauricio Macri se autorizó que Córdoba tomara los préstamos internacionales para terminar los gasoductos. Los que tienen gas en Córdoba saben lo que ha pasado y saben que fue merced a esta gestión. Los que pagamos la tasa vial en la nafta, recordemos que producto que el gobierno nacional anterior, que va a ser nuestro contrincante en las próximas elecciones, no nos daba para las obras viales, entonces obliga al gobierno de entonces el gobernador de la Sota a poner una tasa para poder hacer y cuidar las rutas nacionales, que las rutas nacionales se terminaron en este gobierno y se están terminando otras que nunca fueron tocadas, ni los pozos ni los bacheos. Los cordobeses sabemos que la gestión exitosa de Schiaretti en parte también se debe porque Macri es presidente y que le reconoce los recursos y el diálogo que nunca se los ha reconocido en otra gestión. También solucionado el tema del déficit de la caja de jubilaciones porque está ahora incorporado a un sistema nacional donde se devuelve o se realizan otro tipo de aportes. Antes nos decían, si ustedes quieren pagar el 82% móvil, arréglensela, la nación no va a meter mano en esa caja. Hay muchas cosas. Bueno, que no se paga el 82% móvil. En Córdoba. No se paga. Eso es una decisión del gobernador Schiaretti. Y a nivel nacional tampoco. A nivel nacional nunca se pagó. A nivel nacional solamente un sector docente tiene ese porcentaje. ¿Qué estaremos en el 33% del móvil? No, depende de la rama de actividad. Depende de la rama de actividad. Lo que sí se ha hecho es enganchar la jubilación a un mix entre el salario del trabajador en actividad y la inflación. Y además, esa actualización ahora es 4 veces al año y no 2, como era antes. Y a ver, hablando de la economía diaria, ¿no? en el día a día, todas esas promesas que se vieron en el debate, en el famoso debate, y las banderas de campaña, que no llegó ninguna a puerto, digamos, no se materializó ninguna. A ver, dígame cuál y vamos por partes. Bueno, a ver, podemos hablar de la revolución de la alegría, podemos hablar de una mejor vida para los jubilados, podemos hablar... Hubo 3 problemas de campaña, ¿no? Que una es terminar con la corrupción. Uno importantísimo. Estamos anualizando un 57,6 de inflación y para estos tiempos ya iba a ser el 9. Recordemos los 3 puntos de la campaña que fue de Macri. Se devaluó la moneda. La corrupción. Se multiplicó por 4 el precio del combustible. Sí, sí. A ver, nosotros creemos que en este país lo que se ha hecho es sentar las bases de un país con crecimiento sólido. ¿Y por qué lo digo? Porque tenemos que recordar de dónde veníamos. Veníamos de un país donde había que decir que no había inflación. De hecho, se despidió un ministro de Economía por reconocer en un medio de prensa, una colega tuya le hizo una nota y que dijo que había inflación. En el medio de la nota se fue. Un país donde se multaba a las consultoras por medir la inflación y publicarla. Sí, eso sí. Entonces un país que venimos sin índice, o sea, la gente tiene que decidir en reconocer que hay inflación y nosotros un camino que empieza a bajar, no siempre y no con la rapidez que habíamos pensado, pero sí empieza a bajar estos meses la inflación, frente a la alternativa, que va a ser la otra alternativa electoral, que la solución era negarla. Entre esas 2 opciones va a tener que elegir alguien que se pone al frente del problema y trata de solucionarlo. Es difícil la elección, Laura, ¿no? Porque, a ver... Sí, pero esas son las opciones. Entre que te rompan el termómetro o en que te rompan el bolsillo con la inflación.
No, porque la inflación no ha sido una herencia que hemos recibido, y sí yo hago la mea culpa de no bajarla en la velocidad que se pensaba bajar. Se aumentó. Pero no se generó. Se aumentó la inflación. Por una situación que vos bien dices, un tema internacional que tiene que ver con la pérdida de poder adquisitivo del peso. Pero lo que sí ha pasado en este país, y creo que es de gran valor, es que salimos del default, un endeudamiento internacional y de una obligación absolutamente impaga. Se generaron, la verdad, en relación a los números que nos toca enfrentar, y por otro lado se generó toda una economía de base que tiene una solidez que da la transparencia en el manejo de los números. A ver, no quedó claro porque, digamos, las soluciones no vinieron, no existieron. A ver, digamos, ¿cómo le decimos a la gente? Sí, hay que votarlo a Macri y ahora lo que se dice es verdad. Digamos, va a bajar la inflación. Pero es que empezó a bajar. Pero a ver, cuando nosotros vamos punto por punto, cosas que tal vez puedan ser el talón de Aquiles de nuestro gobierno. El tema tarifario, ¿sí? El tema tarifario que tiene que ver con el gas y con la luz. En el tema del gas, nosotros recibimos un país dependiente, que compramos gas al extranjero y que dependíamos de los precios internacionales del gas. Ahora no solo que se han ampliado las redes de gasoductos y más gente puede tener gas y tener este beneficio, sino que además hemos recuperado la soberanía energética y exportamos gas. Con lo cual, la percepción para los próximos años es que empiece a bajar el costo del gas, no que siga subiendo y que dependamos del precio internacional de la compra de los países limítrofes. En el tema de las tarifas de energía, transparentando el costo de la tarifa, porque recordemos que cuando se paga con subsidio no es que nadie las pague, la pagamos todos, aún los que no tenemos luz, la baja de tarifa o el bajo costo tarifario de Puerto Madero. En ese sentido, se empiezan a diversificar las fuentes de energía eléctrica y también hay mayor producción de energía, recuperando un precio para que se produzca energía en la Argentina y empiece a bajar el costo. ¿Están esperanzados en inyectarle posibilidades al consumo interno con estas medidas que están tomando? Sí. Nosotros sabemos que es importante. Hay dos cosas en una economía. El consumo, que es decir, que haya circulante, para que haya venta, para que haya movimiento, para que haya las pymes o los quienes dependen del diario de la compra y venta subsistan, pero también de manera paralela que esas cuestiones no generen solamente por una distribución de dinero, sino que vayan acompañadas de reformas. Las reformas que se plantean, reformas tributarias, nuestro gobierno siempre ha tendido a la baja del tributo y no el mayor costo del tributo, no a una presión fiscal mayor. Hemos tratado de bajar las retenciones lo más posible en todos los productos, nos faltó el tema de bajarla aún más en la soja y también bajar toda una serie de impuestos, ¿no? Hemos modificado las bases del monotributo, modificamos las bases de bienes personales, todo en beneficio de bajar la presión fiscal. Senadora, ¿cómo toma la inclusión de Miguel Ángel Pichetto? Miguel Ángel Pichetto es el senador. Bueno, primero partamos de la base que en ninguna de las dos cámaras Cambiemos tiene mayoría, ni siquiera quórum propio. Todos estos 3 años y medio hemos dependido de la oposición para tener no solamente quórum en las sesiones, sino para la aprobación, entre otras cosas, del presupuesto. Si la oposición no nos aprobaba el presupuesto, hubiéramos tenido que reconducir presupuestos anteriores o trabajar estos años sin presupuesto. ¿Quién ha sido el artífice de esa gobernabilidad legislativa que ha permitido al presidente Macri estos años de política pública en relación a lo legislativo? Miguel Ángel Pichetto, que siendo el gran opositor ha permitido a su bloque y a todo el equipo que lo acompañaba sentarse con el equipo nuestro y encontrar puntos de coincidencia en las leyes que mandó Macri. Quiere decir que no es una novedad el trabajo conjunto con Pichetto y sí lo puede ser que integre la fórmula. Pero que todos estos años los votos que necesitó el presidente en el Senado de la Nación fueron merced a la gestión legislativa y al diálogo que tuvimos con Miguel Ángel Pichetto, esto fue así. Por el lado de las listas de Córdoba, ¿van a ir a las PASO o se va a definir una sola alternativa? Bueno, hoy a miércoles todavía hay posibilidad que pueda haber PASO. La idea y la pelea de los, digamos, de quienes componen Cambiemos a nivel nacional es que haya una sola lista, que la encabece
quien sea, como vos sabes, las listas se definen dentro de Cambiemos porque el que tenga mejor performance en las encuestas. Hay 2 nombres que dan vuelta, uno de ellos es el de Negri, el otro de Gustavo Santos, son nombres reales que están dando vuelta, y seguramente de ese binomio probablemente puede haber una tercera persona, pero en principio hoy miércoles saldría quien encabece la lista de diputados nacionales. Senadora, le agradecemos por haber formado parte del espacio. Quedan las puertas abiertas al diálogo como siempre lo hemos hecho. Bueno, muchísimas gracias y buenas noches. Hacemos una breve pausa, tras ella recibimos al doctor Darío Gijena Parker. Ya volvemos.